Hola chicos, hoy vamos a aprender a hacer hornos automáticos, pero vamos a aprender el concepto, la explicación detrás de hacer un horno automático. ¿Por qué? Porque he visto muchos vídeos que es básicamente hacer paso a paso un horno automático. Y no sirve de mucho si quieres hacer muchos hornos automáticos o quieres entender lo que hay detrás de los hornos automáticos. Entonces, para empezar, vamos a hablar de cómo funciona en sí mismo un horno. Un horno tiene dos agujeritos, uno en la parte de arriba, que es lo que vamos a cocinar, y uno en la parte de abajo, que es donde vamos a poner el combustible. Pero es que además tiene otro agujerito que está en la parte de abajo, que no se ve. Uy, en la parte de abajo que no se ve, que es básicamente donde nosotros podemos recoger los ítems. Entonces, si nosotros ponemos una tolva mirando al cofre desde atrás y una tolva arriba y una tolva abajo, estamos consiguiendo todos los ítems que necesitamos cocinar. Ahora bien, entendiendo esto, vamos a entender cómo funciona un horno automático. Funciona en la parte de abajo un sistema de recogida, en la parte de atrás un sistema de combustible y en la parte de arriba un sistema que provisione lo que vamos a quemar. En este caso comida, puede ser hierro, puede ser lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Combustible infinito y aquí un sistema que reparta entre todos los hornos la comida, el hierro, lo que sea. Vamos a pasar a lo siguiente. Vale, lo siguiente que hay que entender es este sistema que tenemos aquí, que es un sistema de recogida. Para eso tenemos aquí un sistema de raíles con una vagoneta con un hopper y aquí, pues nada, está propulsado con una antorchita de resto, sin más. Un sistema de raíles sencillito. La complicación está en entender qué está pasando aquí. Tenemos dos raíles propulsados, vamos a quitar esto para que lo se vea mejor. Tenemos dos raíles propulsados, un comparador mirando hacia allá, un comparador mirando hacia allá, y por aquí detrás una antorcha y por aquí dos bloques. Y esto es la palanca que va a activar todo el mecanismo. ¿Qué es lo que hace este mecanismo? Básicamente ayuda a depositar los ítems aquí. Si nosotros ponemos una vagoneta aquí y activamos esto empieza a arrancar. Y si nosotros tiramos ítem aquí, esto los va a dejar aquí. Y si no, va a seguir corriendo. Este es el mecanismo clave para que un horno automático funcione. Entonces, vamos a construirlo muy rápidamente por aquí al lado. Tenemos, por un lado, donde queremos nosotros que se almacene la comida. Esto lo tenemos que comunicar con un hopper, ¿vale? Y esto le tenemos que poner dos raíles. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo podemos hacer del largo que nosotros queramos realmente, ¿vale? En este caso yo lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque me apetece, pero lo podemos hacer del largo que nosotros queramos. Abrimos aquí dos agujeros. Aquí ponemos esto. Aquí tenemos esto. Y ahora, aquí ya tenemos el sistema. Ahora tenemos que hacer el relojito este. No es un reloj realmente, pero bueno. Vamos a llamarlo reloj por llamarlo de alguna manera. Aparta, 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 aparta. Vale. Entonces, vamos a coger un comparador, que lo vamos a hacer desde aquí. Este comparador va a comprobar la electricidad que hay aquí. Y aquí ponemos esto de aquí. Aquí, bloque de apoyo, bloque de apoyo. Quitamos esto de aquí. Y aquí ponemos esto hacia acá. Y automáticamente esto ya se activa. Y si queremos tener la opción de apagarlo y desactivarlo, ya lo tenemos aquí. Lo comprobamos para saber que está todo ok. Y si está todo ok, dejará las cosas aquí. Una vez entendido esto, pasamos al siguiente punto. Bueno, el siguiente paso es construir esto que tenemos aquí, que parece mucho, pero realmente no es nada. Hemos hecho el mecanismo que tenemos aquí, le hemos puesto encima hornos. Detrás de ese horno hemos puesto una fila de hopper. En la fila de arriba hemos puesto una fila de hopper haciendo exactamente este circuito, esta figura. Y arriba le hemos puesto un circuito de raíles muy sencillito, alimentado por antorchas de redstone. Aquí tendremos que poner lo que vamos a cocinar y aquí tendremos que hacer el sistema de alimentación, es decir, aquí tenemos que hacer una granja de combustible. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero básicamente esta es la figura principal de todo. De hecho, aquí ya tienes una granja automática. Porque si tú aquí, si lo consigo pillar, metes combustible, esto ya lo empieza a repartir. Y si tú aquí metes esto ya se empieza a encender. Ya tienes el sistema de hornos. Ahora lo que necesitas es que sea automático. Para eso vamos a hacer una granja de combustible aquí.
puede ser de algas, puede ser de bambú, puede ser de hojas, puede ser... si te quieres ir muy hardcore, puedes hacer una granja de carbón vegetal. Puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Así que bueno, vamos a primero... Yo en este caso la voy a hacer de bambú, me parece la más sencilla y de las más fáciles de hacer. Y a partir de ahí empezamos. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es la granja de bambú, que es la granja de combustible. Y básicamente es esto. Es un mecanismo muy sencillito que si han visto el vídeo de cómo hacer una granja de caña de azúcar, pues es igual, es exactamente igual quitando el agua. Y en este caso, como por debajo vamos a tener el sistema de tolvas con el hopper, no necesitamos sistema de recogida. Si quisiéramos tener un sistema de recogida, podríamos tener un sistema de tolvas haciendo el mecanismo que tenemos aquí. Y ya tendríamos una granja automática de bambú. Entonces vamos a hacer exactamente esto, que es básicamente un observador que da impulso a una cadena de redstone y esta cadena de redstone conecta a unos repetidores que hacen funcionar el sistema de pistones. Aquí pondríamos una pared para que no cayeran en este bloque y justo en esta línea vamos a tener este sistema, la tolva recogiendo todo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ver cómo queda y también vamos a hacer ahora mismo esta misma granja para que vean cómo se hace y entonces ya saben hacer una granja de bambú infinito. Entonces tenemos aquí un montón de cosas. Lo primero, una hilera de la cantidad que quieran, realmente da igual, no necesitas mucho más. Encima de esto vamos a poner una hilera de pistones, la cantidad también que quieran. Y encima de esto unos observadores, pero eso lo tenemos que colocar desde aquí. Una vez tenemos esto, lo que hay que hacer es el sistema de activación de los pistones. Lo ponemos así. Y encima de esto, pues repetidores. Uy, se me fue este. Sistema de repetición de pistones. Apretamos Shift y colocamos aquí un bloque. Nos llevamos esto al final. Apretamos Shift. Ponemos todo esto de bloques. Uy. Y aquí todo el resto. Uy, este no. Ahí, vale, perfecto. Y ahora aquí ya tenemos nuestra granja de bambú. Pum, pum. Ya está. ¿Vale? Vamos a hacerlo en la zona de arriba. En esta zona de aquí. Pegadita. Para que el sistema de recogida justamente sea el que provea de combustible a todo esto. Bueno, aquí tenemos ya lo que es la granja de caña de azúcar. La granja de bambú conectada a la parte de atrás del sistema de raíles. Vamos a ponerlo a prueba para que vean cómo funciona. Tan simple como poner una vagoneta por aquí y me faltaría una vagoneta por aquí. Y en cuanto esto funcione, debería recoger y empezar a suministrar combustible. No se compliquen que ahora todavía lo vamos a hacer entero de una, ¿vale? Yo estoy enseñando las partes, cómo funciona y todo, ¿vale? Estoy enseñando cómo funciona un horno, cómo funciona el sistema de recogida, cómo vamos a construir el sistema de vagonetas, cómo activamos esto. De hecho, miren, le he puesto una palanca aquí, más que nada para que se entienda después cómo va a funcionar. Tenemos aquí la granja de bambú, que es nuestro combustible, y tenemos ya lo que viene siendo el horno automático propiamente dicho. Nos faltaría, ¿qué nos faltaría? Pues un sistema aquí que nos permitiese darle ítems a esto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso es lo que vamos a explicar ahora. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra granja prácticamente funcional y nuestros hornos automáticos también prácticamente funcionales. Los hemos dejado un rato porque el bambú, otra cosa no, pero no consume, no genera mucha función. Entonces hay que tenerlo por lo menos medio stack. Entonces hay que dejarlo un ratillo. Cosas interesantes que hemos hecho para que esto sea más funcional. Esto porque está aquí. Bueno. Claro. Cosas que hemos hecho para que esto sea más funcional. Hemos cambiado esto de aquí, lo hemos alargado a este riel para colocar aquí lo que queramos cocinar sin problema. Y lo segundo que hemos hecho es
tener la posibilidad de desactivar la granja de bambú, porque va a llegar un momento en el que todo se llena de bambú y empieza a producir lag. Y si la hacemos demasiado larga, nos va a pasar esto, que necesitamos 2 palancas para desactivarla. ¿Por qué? Porque la corriente de redstone llega hasta 15 bloques y no hay más. Entonces, máximo 15 bloques de largo yo lo haría. No lo haría mucho más grande. Aunque lo podemos hacer lo más grande que queramos, yo lo haría a 15 bloques de distancia máximo. Tampoco nos renta hacerla mucho más larga. Entonces vamos a desactivar esto. Aquí tenemos la granja de combustible, que la está recogiendo por detrás, suministrando a todo esto. Y aquí tenemos nuestro pollo. Vamos a ver si se enciende. Si se enciende ha sido todo un éxito. Perfecto. Ya se empieza a cocinar los pollos. Y cuando tengamos los pollos cocinaditos se va a detener aquí. Y aquí tenemos que recibir nuestros pollos recién hechos. Vamos a ver si funciona. Ahí tenemos el primero. Mira cuánto pollo. Y así tenemos nuestro horno automático. Perfectamente funcional. Vamos a hacerlo paso a paso ahora. Ya hemos explicado cómo funciona el horno, cómo funciona el sistema de recogida, cómo funciona el sistema de raíles y de recogida de material y de suministro de horno. Hemos explicado cómo se hace una granja de bambú y la hemos hecho paso a paso, y también hemos explicado cómo se bloquea y se desbloquea. Entonces, vamos a hacer todo el proceso ahora en vídeo para que tengan el paso a paso. Ya saben la teoría, ahora es el paso a paso. Bueno, empecemos por donde nosotros queramos recoger nuestro pollo. Hacemos 2 agujeros y ponemos un cofre, sin más. Este cofre tiene que estar conectado a tolvas. ¿Por qué? Porque así funcionan los sistemas de recogida, sin más. ¿Vale? A partir de aquí vamos a poner 2 raíles propulsores. Y a partir de aquí vamos a hacer un agujerito. Vamos a poner un comparador, que es el que ya habíamos explicado antes en el mecanismo. Este comparador va a tener un bloquecito aquí. Detrás le vamos a poner una antorcha. Le vamos a poner estos bloques de apoyo. Le vamos a quitar estos bloques de apoyo. Y le vamos a poner un comparador. Si todo está bien, esto se activará. Y empezamos a contar con los... Voy a coger aquí estos raíles. Y empezaremos. 1, 2, 3, 4, 5. Uno de estos. Uno de estos. 1, 2, 3, 4, 5. Uno de estos. Recuerden que lo tenemos que hacer de máximo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No nos interesa alargarlo mucho más. Podemos alargarlo uno más si queremos. Pero este es nuestro límite. Hacemos un agujero aquí. Ponemos una antorchita de redstone. Aquí lo mismo. Una antorchita de redstone. Tapamos. De hecho, vamos a tapar con la misma grama. Y si todo va bien, esto debería funcionar. Y si nosotros soltamos ítems, los debería recoger, parar aquí y darlo. Perfecto. Seguimos. Siguiente punto, la zona de hornos. Vamos a coger hornos. ¿Dónde tengo aquí hornos? No tengo hornos. Nos los ponemos aquí. Vamos a coger ahora esto. Y a partir de aquí, los 15 hornos hacia allá. Puede ser hornos, alto hornos, ahumadores, depende de lo que quieran hacer. Pueden hacer una zona especializada de cada cosa. Eso no hay drama realmente. Una vez colocados los hornos, vamos a poner los hoppers justo encima. Con cuidado. Que no se nos líe aquí. Y los hoppers de atrás. Y ahora, sistema. Esto lo ponemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Y en este caso nos queda así. Una vez tenemos esto, nos faltaría. Este es el sistema que vamos a usar para
para la comida. Vamos a quitar este entonces. Vamos a poner este aquí. Y aquí vamos a hacer esto de aquí. Y vamos a poner una lever. Si esto todo funciona, debe funcionar bien. Vale, perfecto. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la alimentación de esto, ¿no? Entonces vamos a hacer esto así. Y perfecto. Ya lo tendríamos. Si todo va correcto, esto debería quedarse así. Y si yo lo desactivo, debería quedarse aquí. Y aquí ya puedo poner el pollo. Perfecto. Ahora hay que hacer la granja de combustible por toda esta zona. Granja de combustible que ya hemos hecho ahí. Entonces, básicamente es colocar tierrita. El sistema de recogida va a estar aquí. Entonces, vamos a hacer este mismo sistema. Lo vamos a hacer aquí. Tengan cuidado de que no les pase esto. Entonces, para evitar que pase esto, vamos a hacer esto así. Y ya aquí se queda perfecto. Y seguimos. Una vez colocado esto, vamos a ponerle alimentación a todo esto. Y no nos olvidemos del bloque porque si no, se sale por fuera. Y nada. Redstone, redstone, redstone y redstone. Vale, una vez hecho esto, vamos a hacer la zona de tierra, que es donde va a estar plantada nuestra granjita de bambú. Vamos hasta acá, hasta el final. Vamos a hacer de día. Los bloques blancos los estoy poniendo básicamente para que vean bloques de construcción, ¿vale? Los otros sí tienen que ser esos. No tienen por qué ser los blancos estos. Aquí hemos dicho que necesitábamos pistones. Pistones no, perdón. Los pistones no van aquí. Los pistones van un bloque por encima. Los pistones van un bloque por encima porque si no, se nos lía aquí. Quitamos la granja básicamente. Detrás de los pistones, una hilera aquí. Y aquí vamos a poner repetidores. Todo esto. Detrás de los repetidores, otra hilera. Y aquí, polvito de redstone. Aquí encima vamos a colocar observadores. Uy, se me fue. Perfecto. Y detrás de los observadores me he equivocado. Esto no va aquí. Me he equivocado. Me he equivocado. Ole. Me he equivocado. Esto no va aquí. Esto va aquí. No, ahí no. A ver si lo consigo meter. Vale. Perfecto. Esto va aquí. Me he equivocado fuertemente. Todo nos pasa, ¿eh? Ponemos polvito de redstone aquí. Y vamos a probarlo, no vaya a ser que me haya equivocado yo otra vez. Perfecto. Y llega hasta el final, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahora aquí vamos a plantar nuestro bambú. Y vamos a rodear con bloques de cristal. Ahora, sencillamente, vamos a coger una vagoneta para que vaya recogiendo todo el sistema de cultivos. Vamos a coger un montón de pollo. Vamos a ponerlo aquí. Esto desde a pie de calle lo ves. O sea, desde a nivel de suelo lo puedes colocar. Vamos a aumentar el tiempo de esto para que tenga mucha cantidad. O vamos a poner directamente un montón de cantidad. También te digo. Venga. Ya se está repartiendo. Y si nosotros ahora activamos esto, ya tendríamos nuestros hornos automáticos funcionales. En cuanto se vayan terminando de cocinar, eso sí, tengan cuidado, dejen que se rellene de combustible porque si no, no va a funcionar.
porque el bambú no es que vaya a usar una vara de bambú para cocinar todo un pollo. Así que dejen que se llene bien de combustible, que se use bien. Y aquí van cayendo ya los pollitos. Aquí vamos a tener muchos más. Es decir, vamos a tener, a lo mejor al final tenemos un montón, porque no se ha terminado de recoger. Tenemos 3. Pero hasta que no se termine de cocinar esto, o no se pueda modificar esto, lo vas a tener ahí. Esta granja puede ser de cualquier cosa. Esta granja puede ser de alga. Esta granja puede ser de lava. Puede ser de lo que quieras. Aquí estamos usando un combustible. Aquí lo que queramos cocinar. Y aquí pues se estará cocinando todo. Esto va a empezar a arrancar ahora. ¿Por qué no arranca? No lo sé. Arranque ahí. Y empezar a recoger todo esto. Hemos puesto a lo mejor demasiada comida, pero bueno, es lo que hay. Y tampoco hemos tenido tanta cantidad de bambú. Si tuviéramos todo esto lleno, pues eso. Y nos ha faltado una cosa muy importante. Nos ha faltado la palanca que ponemos aquí para romper esto. Para cuando ya lo tengamos completamente lleno todos los hornos, todos los hoppers y todas los minecart. Pero al principio ya estaría. Tendríamos todo. Perfectamente funcional, perfectamente todo. No es especialmente fácil porque hay que entender un montón de conceptos. Pero bueno, aquí lo tenéis. Y en vez de hornos ponéis altos hornos y tenéis una fundidora de ores. Y si queréis comida, pues con unos ahumadores tienen y ya. Y ahí va. Y poquito más, ya estaría todo. Aquí ya tenemos la explicación de todo. De los hornos, del sistema de recogida, del sistema de minecart, del sistema de bambú. El sistema de bambú rompiéndolo para que no nos dé lag. Y también para que podamos meter la comida directamente aquí. Está todo. Si te ha gustado, pues dale un like, suscríbete para más explicaciones random así. Y lo próximo que vamos a traer va a ser las granjitas que hemos hecho en nuestro survival, en nuestro blog de Minecraft, para que ustedes también puedan hacerlas en su survival y puedan pasarse Minecraft muy fácil.